Hola, querida comunidad. Estamos en un año crítico y están pasando muchas cosas importantes, como por ejemplo, ya salieron las noticias de que es muy probable que Estados Unidos entre en bancarrota pronto, al final de mayo. El dólar está cayendo, al menos aquí en Perú, que es una de las monedas más estables. El sol peruano está empezando a verse de que el dólar está cayendo, está bajando de precio. Y todo esto tiene una explicación astrológica. Te voy a hablar de esta combinación de Júpiter con Rahu, que de todos modos podría traer cambios financieros bien importantes en este momento de la historia, y comparar la carta astral de este año con la carta astral del año 1929, cuando ocurrió la Gran Depresión en Estados Unidos, y ver similitudes de cartas, sustentar un poco lo que te voy a compartir en este video hablando sobre economía mundial. Y de alguna manera también explicarte cómo es que un astrólogo hace este tipo de predicciones. Y entonces, más allá de todo lo que pueda estar pasando, creo que sí es un momento bien importante en el año como para empezar a ver el dinero y la economía con otra perspectiva. Y obviamente tener cierta asesoría y cierta guía sobre qué hacer con los cambios económicos que se vienen. Porque yo no te estoy hablando de floros, o sea, te estoy hablando de una cosa bien concreta y voy a sustentarte esto con información bien concreta de noticias que yo no sé qué tipo de información de noticias tú estés viendo, pero para fin de mayo es muy probable de que efectivamente Estados Unidos se declare en bancarrota o en default, como se le dice, ¿no? Por todos lados en YouTube hay videos hablando del techo de la deuda que ya Estados Unidos superó y que por lo tanto es muy probable que que sus inversionistas, la gente que le presta dinero a Estados Unidos, entonces le digan, lo siento, tú estás en deuda, ¿no? Y Estados Unidos entra en bancarrota, o sea, Estados Unidos no va a tener la capacidad para pagar sus deudas. Y esto obviamente por la inflación que está viendo en Estados Unidos, por la guerra en Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces, realmente estamos en un momento donde podría avecinarse una crisis económica fuerte e importante, y eso va a afectar a la economía mundial, obviamente, pues porque si el Perú, Latinoamérica dependen del dólar y todo tipo de transacción financiera, energética y para los recursos de la industria dependen del dólar, entonces obviamente que esto puede traer una catástrofe económica a nivel mundial, ¿no? Entonces, si tú tienes inversiones importantes, entonces está bueno asesorarte bien de qué es lo que se viene para ti, qué es lo que se ve en tu carta astral o en la carta astral de tu empresa, como para poder tomar mejores decisiones respecto a lo que se viene. Así que bueno, esa es una introducción de lo que te voy a hablar en este video, de la conjunción de Júpiter con Rahu. Te voy a hablar en lenguaje astrológico, te voy a dar una explicación, voy a también dar una explicación de a quiénes les afecta más esto, también remedios astrológicos para que puedas superar esta situación o tener una claridad de cómo manejar esta situación, ver fechas, hacer la comparación con la carta astral del año 1929. Esos son así como los temas que vamos a hablar en este video, así que si por primera vez vienes a este canal, te doy la bienvenida. Mi nombre es Leonardo Camacho. Yo practico astrología de India, la astrología védica, que es mucho más exacta, más precisa y más profunda que la astrología occidental. Y yo me dedico a leer cartas astrales y a hacer guía personalizada con cartas astrales. Entonces, si a ti te interesa hacer un estudio de tu carta astral para poder guiarte con todo este conocimiento, y poder guiarte en las predicciones y en lo que se viene para ti. Entonces, de todos modos, puedes contar conmigo. Abajo en la descripción vas a encontrar mi lista de servicios. Y te agradecería mucho si le das un like a este video, si me ayudas a compartirlo, si es que me pones un comentario para poder conversar y poder guiarte. Obviamente, si es que te suscribes a mi canal. Y una cosa más, suscribirte a la membresía de este canal para que tengas beneficios extra como sesiones personalizadas en donde yo te pueda guiar, y también acceso al panorama astrológico del año 2023, en donde yo ya tengo compilados todos los movimientos astrológicos más importantes de este año. Y entonces justamente vamos a comenzar viendo el panorama astrológico para ver en dónde estamos en este momento del año. Ahorita estamos al final de mayo en esta conjunción de Júpiter con Rahu que va a ocurrir el día 27 de mayo. Va a ser bien importante porque este encuentro de Júpiter con Rahu, que si lo vemos en la carta astral, día 27 de mayo, que va a caer sábado, Rahu va a estar en el grado 8 de Aries y Júpiter también dentro de la nakshatra Ashvini. Ambos van a estar dentro de esta nakshatra, que son los 13 primeros grados de Aries. Esta conjunción es conocida como Guru Chandala Yoga, que significa algo así como el guru tramposo o el guru paria o el maestro outsider. Un maestro en el cual no sabemos si podemos confiar porque viene de otra cultura, viene
de otros conocimientos, con otros valores, y entonces es un maestro que difícilmente podamos confiar. Rahu tiene esa cualidad de ser tramposo, de ser ilusionista, de ser venenoso, tóxico, etc. Y entonces cuando Rahu y Júpiter se encuentran, esto puede provocar conflictos a nivel ideológico, a nivel de creencias, a nivel político, a nivel de religión y a nivel económico. Y esta conjunción comenzó el 21 de abril, cuando Júpiter entró a Aries. Sideral, estoy hablando de términos siderales, porque en astrología védica utilizamos cálculos distintos que la astrología occidental. Y Rahu ya se encuentra en Aries desde abril del año 2022. Ahora recién se están encontrando, el día 27 de mayo. Y luego se va a empezar a alejar. Y máximo esto tiene hasta noviembre de este año, porque el 1 de noviembre ya Rahu pasa hacia Piscis. Entonces ya se acaba esta conjunción. Entonces es una conjunción que tiene aproximadamente unos 6-7 meses, pero que el pico de la conjunción va a ocurrir este día 27 de mayo. Por lo tanto, es importante entender qué tipo de impacto puede traer esta conjunción, porque en una carta natal, cuando una persona nace con esta conjunción de Guru Chandala Yoga, se dice que son personas iconoclastas, son personas que tienen esta cualidad de romper con la tradición o traer aportes nuevos a la tradición, traer una técnica, una tecnología para compartir esta tradición de una manera distinta, o también puede traer cuestionamientos a una tradición, ya sea una tradición política, económica, ideológica, filosófica, religiosa, porque Júpiter representa todos esos temas que acabo de mencionar. Entonces, este encuentro va a traer una perturbación en la energía de Júpiter que tiene que ver pues con la economía, la política, las creencias, la fe, las religiones, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que ocurrió esta conjunción? Vamos a hacer una comparación de cartas astrales porque este análisis creo que es bien enriquecedor. Y aquí a la izquierda yo tengo la carta del 27 de mayo del año 2023, cuando va a ocurrir esta conjunción. Y la última vez que ocurrió la misma conjunción dentro del signo de Aries fue en el año 1929, cuando ocurrió la Gran Depresión económica en Estados Unidos. Y sobre eso algo de información tenemos aquí, que efectivamente en octubre, el 24 de octubre del año 1929, ocurrió el crash en el mercado de valores en Estados Unidos, y esto fue lo que provocó la depresión económica. Y bueno, creo que ya con la información que te he compartido de la bancarrota en la que está entrando Estados Unidos, creo que para eso sirve la astrología, pues, ¿no? O sea, para predecir este tipo de cosas. Creo que es obvio de que estamos en un momento de crisis económica y que van a pasar cosas importantes. Y eso no solamente tiene un impacto a nivel económico, sino también a nivel ideológico, porque esta conjunción también puede crear fanatismos ideológicos y fanatismos religiosos. Y por lo tanto puede ser una semilla también para movimientos fanáticos, porque de hecho en China y en Alemania en esa época ya estaban habiendo crisis en relación a cuestiones ideológicas fanáticas. Vamos a regresar al análisis de estas dos cartas astrales porque vamos a ver qué tipo de coincidencias hay. Porque no solamente está el hecho de que Júpiter y Rahu están en conjunción en ambas cartas astrales, en la del año 2023, este 27 de mayo, y también en la del año 1929. Voy a resaltar acá algunas cositas porque creo que vale la pena así como entender cómo es que la astrología puede hacer predicciones viendo cartas astrales de repeticiones, ciclos importantes que se cumplen. Una cosa acá importante notar es la alineación que ocurre entre Marte y Saturno en un quincuncio, que además en astrología védica esto se le conoce como Shadastak. Shadastak significa una relación de 6 a 8. Y esto se ve porque Saturno está a 8 casas de Marte y Marte está a 6 casas de Saturno, si es que contamos en esta dirección. Hay una relación de 6 a 8. A esto se le conoce como Shadastak. Y lo mismo ocurrió en el año 1929. Saturno y Marte también estaban en relación de Shadastak. Y esto es una coincidencia que es importante mencionar porque cuando Marte y Saturno están en esta relación de Shadastak,
o en quincuncio, como se le conoce en astrología occidental, genera una tensión entre Marte y Saturno, que son los dos planetas maléficos. Y por lo tanto, esto indica de que efectivamente puede haber una situación complicada, retadora, y que nos puede sacar nos puede desbordar un poco o frustrar también. Y no solo eso, sino que a la vez, en ambas cartas astrales, Marte se encuentra en Cáncer debilitado. Atención a esto. Y entonces, de todos modos, esta debilitación de Marte, que yo ya hablé en un video sobre la debilitación de Marte, te lo voy a poner por aquí para que lo puedas ver. Este tema de la vulnerabilidad es un tema que significa también bajar las defensas. Y eso va a afectar a nivel mundial, o sea, no solo a nivel personal, sino a nivel mundial. El hecho de que las defensas estén bajas significa que los tramposos pueden entrar, porque si las defensas están bajas, entonces es muy fácil que los tramposos entren, ¿no? Y eso implica vulnerabilidades en el gobierno, en las estructuras de gobierno. Por lo tanto, estamos en un momento en donde efectivamente los poderosos pueden caer. Y bueno, pues, o sea, creo que está claro el caso de que Estados Unidos está cayendo en crisis, China de alguna manera también, pero a mí me parece que China tiene más para ganar que Estados Unidos. Aún así a mí no me guste, porque de hecho yo he estado en China y en Estados Unidos, en ambos lugares he estado yo, y yo he visto la idiosincrasia y el desarrollo de cada país. Y China es un país que ahorita está embalado. En cambio, Estados Unidos es un país que está en decadencia, porque en Estados Unidos ahorita está habiendo una migración masiva de gente que está saliendo de Estados Unidos, porque obviamente que esta crisis económica puede hacer de que la gente tenga que pagar más impuestos. Y eso se va a ver como una cuestión de injusticia. Pero no solamente eso, sino que en Estados Unidos se está viendo una crisis con el fentanilo, creo que le dicen que es una droga terrible, y entonces eso es un tema del cual no se está hablando mucho en los medios tampoco. Que Estados Unidos está en una crisis de salud mental, en una pandemia de salud mental terrible. Entonces eso está haciendo que mucha gente se vaya de Estados Unidos a buscar oportunidades afuera. Por lo tanto, sí se ve como una crisis terrible para Estados Unidos, que para China, a China es posible que esta crisis le toque de costadito nomás y que luego se levante con fuerza. Querrámoslo o no, te guste o no, eso es una cuestión de cambio mundial, cambio de orden mundial. Y entonces es bien interesante hablando con amigos, ¿no? Porque siempre tengo amigos con los cuales estamos compartiendo estos temas así de conspiraciones. Yo no soy muy fanático de ese tema, pero hay especialistas, ¿no? Y una cosa que creo que es interesante de analizar en relación a lo que está pasando con Rahu es que se sabe que Estados Unidos tiene un gobierno detrás, ¿no? Que le llaman como el Deep State. Y hay una lección que la historia nos enseña, que es el hecho de que los poderosos nunca pierden. Y Estados Unidos en este caso es como una especie de cuerpo que está siendo poseído por distintos espíritus, ¿no? O sea, en la época de esplendor de Estados Unidos, el sueño americano era la época en donde Estados Unidos de alguna manera tenía un espíritu positivo, que todavía tenía mucho para dar. Pero ahorita que Estados Unidos ya está casi como un cuerpo de cadáver, entonces el espíritu original de Estados Unidos hace rato que ya se fue, y la gente poderosa que está gobernando Estados Unidos es muy probable que también abandonen el barco. Entonces el cuerpo de Estados Unidos es posible que se quede sin espíritu y entonces empiecen a haber cambios y reformas bien importantes. Y estos poderosos, lo más probable es que se vayan a ser parásitos de otro país poderoso. A eso me refiero con que los poderosos nunca pierden. Pero si tú tienes algún temor de que esto te vaya a afectar a ti, creo que es bien importante que te hagas tú la pregunta de qué tan poderoso sientes tú que eres, cuán empoderado estás. Porque una crisis económica no tiene por qué tumbarte a ti, porque si tú sabes tomar decisiones correctas, porque te asesoras de la gente importante y valiosa, que puede ver más allá de lo que está ocurriendo, entonces con ese poder tú puedes de alguna manera girar el barco para llevarlo en otra dirección y poder así resguardar tus intereses, ¿no? Y eso también indica de que los poderosos nunca pierden, porque a los poderosos no solamente hay que verlos como estos parásitos del nuevo orden mundial,
sino que también es importante que tú te preguntes qué tan poderoso eres tú. Y no me refiero simplemente a temas materiales y económicos, me refiero a un poder espiritual, porque si tu poder espiritual está bien puesto, entonces a donde vayas, nunca te va a pasar nada y siempre vas a caer bien parado. Entonces es bien importante que te hagas esa pregunta de qué tan poderoso te sientes tú y también qué tan vulnerable estás tú. Porque pues, el tema de Marte en Cáncer y la debilitación de Marte creo que sí es bien importante para cuestionarnos respecto a la vulnerabilidad a la cual podríamos estar expuestos. Si nuestro proyecto humano tiene huecos, entonces identificar esos huecos para poder resolverlos, porque si vamos a estar en un momento de crisis mundial, entonces es muy probable que por esos huecos nuestro barco se hunda. Entonces es un momento bien importante para identificar tus vulnerabilidades y para resolverlas en lo posible. Ahora, cuando vimos la carta astral del año 1929, la conjunción exacta de Rahu con Júpiter ocurrió en mayo del año 1929, pero la crisis ocurrió en octubre del año 1929. Para esa fecha ya Rahu y Júpiter ya se estaban alejando. Entonces eso significa de que esta crisis no necesariamente va a ocurrir el 27 de mayo. O sea, parte de esta crisis es posible que se dispare a fines de mayo por el hecho de que Estados Unidos es muy probable, hay una gran probabilidad de que se declare en bancarrota. Pero quién sabe si eso genere una crisis directa e inmediata, o más bien haya que esperar unos meses más para ver una caída de los mercados a nivel mundial. Acuérdate que en octubre vamos a estar en temporada de eclipses, y es posible que esa temporada de eclipses sí traiga cambios bien importantes. También creo que es importante mencionar de que con todas estas crisis que estamos pasando, vamos a enfocar el tema de la crisis desde otra perspectiva, porque hay astrólogos que ya han investigado sobre este tema de la pandemia. Vamos a relacionar un poquito o conectar la información, porque obviamente todo el tema de la crisis económica en Estados Unidos se disparó por la pandemia. Y no necesariamente por una cuestión de salud, sino porque para que Estados Unidos pueda sostener su economía tuvo que emitir un montón de billete, o sea, inflación. La inflación comenzó por la pandemia. Hay un astrólogo al cual yo sigo bastante que tiene su canal que se llama World Astrology Report. Bueno, este astrólogo hace un análisis de el caso del hombre que predijo la pandemia. Y este hombre obviamente que era un astrólogo. Y su nombre es André Barbol. Este señor, que es un astrólogo francés, en el año 2011 hizo una predicción de que entre el año 2020 o 2021 se podía disparar una pandemia. Eso lo hizo 10 años antes de que ocurriera la pandemia. Y lo hace a través de una técnica bien interesante, que es una técnica en donde analiza la alineación de los planetas externos, que son Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno, Plutón. Cuando estos planetas están pegados, están bien cerca en una parte del zodíaco, entonces se generan crisis mundiales importantes. Y de esa manera él predijo la crisis del año 1983, que tuvimos un fenómeno del niño terrible. Se decía, incluso salieron libros publicados de que en ese año iba a haber una gran catástrofe mundial. Efectivamente la hubo. Y también hubo una pandemia en esa época que fue la pandemia del SIDA. Pero bueno, más allá de esas conclusiones, él llegó también a la conclusión de que en el año 2022 iba a haber una gran crisis mundial. En el año 2022 iba a tocar su fondo. Y que después de tocar ese fondo, hasta el año 2030, incluso creo que decía de que en el año 2026 iba a haber una alineación de planetas bien interesantes que se ve como una especie de canasta, y habla de que esta canasta podría indicar el inicio de una nueva era para la humanidad. Estoy hablando de André Barbol, este astrólogo francés que hizo todas estas predicciones. Una alineación entre Plutón, Saturno, Neptuno, Urano y Júpiter formando esta canasta, lo cual se ve como una alineación bien interesante. Y bueno, este astrólogo francés hablaba de que efectivamente ese podría ser el inicio de una nueva era para la humanidad. ¿Qué dice la astrología védica? En la astrología védica más bien se está poniendo el foco en una serie de conjunciones que van a haber en el año 1928.
y 1930 porque se dice que para esa época sí podría haber un reventón de guerra mundial, así como bien, bien importante. Entonces, esta alineación de Júpiter con Rahu y Saturno con Ketu se ve como un momento bien tenso de la década. O sea, comienzos del año 2030 podría indicar un giro brusco para la humanidad. Sea como sea, estamos en un momento de cambios y de crisis que tienen que ver con esta crisis de Júpiter, Guru Chandala Yoga. Así que para cerrar este video creo que está bueno hacer una traducción de qué es lo que esto implica para las personas, los individuos, ¿no? Y eso se hace a partir del análisis de la carta astral individual. Entonces, ¿a quiénes les va a afectar esta conjunción de manera más prominente? En especial a quienes tienen el ascendente o la luna en Sagitario, o Acuario, o Piscis, o Aries. Acuérdate de que estoy hablando de ascendente o luna. Y para saber eso, tú tienes que hacer el cálculo de tu carta astral. Y acá abajo en la descripción del video yo siempre pongo un link para que tú hagas el cálculo de tu carta astral y puedas identificar la posición de el ascendente, la luna en tu carta astral. Entonces, si tú tienes ascendente o luna en Sagitario, Acuario, Piscis o Aries, ya sabes de que esto te puede afectar de manera significativa y que por lo tanto está bueno tener algo de guía. Ya sabes de que yo estoy dispuesto si es que tú necesitas algo de guía. Me puedes escribir para poder coordinar una cita para hacer un análisis astrológico de cómo podría afectarte todo este movimiento. Y más allá de cómo te afecte, la astrología védica también provee de remedios astrológicos. En otras palabras, no hay que ponerse fatalista con esta situación, porque el resultado depende de tu conciencia. Si tu conciencia está alineada hacia lo positivo, como para que tú puedas aprovechar esta crisis, porque se sabe también en el mundo del emprendimiento de que las crisis son grandes oportunidades también. Entonces, ¿de qué lado te pones? ¿Te pones el lado del pobrecito que va a perder su trabajo, que su economía se le va a ir al tacho por la crisis del dólar? ¿O te pones más bien del lado de la oportunidad? ¿Cómo aprovechar esta oportunidad? Entonces es bien importante que tu conciencia esté alineada con todo este cambio que está ocurriendo. Y en este caso, lo que importa es qué tan alineado estás con la energía de Júpiter. Porque entre Rahu y Júpiter, ¿quién es el que te beneficia más? Júpiter. Porque Júpiter es el planeta que tiene que ver con el dinero, la economía, el crecimiento, el despertar espiritual. Rahu más bien tiene que ver con ilusiones, con ambiciones, con trampas. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú, por ejemplo, eres una persona inmediatista, una persona que está esperando resultados rápidos, lo cual Rahu, eso indica una cualidad de Rahu, entonces obviamente es muy probable que tú tengas mucho para perder. Pero si tú estás alineado más bien con la energía de Júpiter, que es una energía alineada con la bondad, las leyes, el crecimiento espiritual, la iluminación espiritual, los maestros, los gurús, entonces obviamente tú vas a poder aprovechar esta oportunidad y tener la inteligencia para tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Ahora, ¿qué pasa si tú estás perdido? Si tú no tienes idea de Rahu, ni Júpiter, ni nada de eso. Te voy a dar algunos remedios astrológicos que podrías aplicar y que de todos modos te pueden traer buenos resultados. Y estos remedios astrológicos son remedios para fortalecer a Júpiter en este momento del año. Dentro de varios de estos remedios están, por ejemplo, visitar lugares sagrados. Puede ser una iglesia, una catedral, puede ser un templo, puede ser un santuario, puede ser un lugar en la naturaleza. Idealmente un lugar que tradicionalmente está asociado a lo sagrado. No tiene que ser necesariamente un lugar religioso. Puedes ir de peregrinaje. Hay muchas formas en cómo tú te puedes conectar con un lugar sagrado. Otra manera es tener buenas compañías, tener un guía espiritual, tener buenos consejeros, tener gente de confianza. Si tienes un maestro espiritual, mucho mejor. Luego también dar caridad o servicio a tu comunidad espiritual o a tu maestro espiritual. Otra manera es participar de rituales y de ceremonias. Es bien importante reforzar eso, porque la energía de Júpiter está presente en los rituales y en las ceremonias. Otra manera es dar caridad a los estudiantes, o sea, en otras palabras, financiar proyectos educativos o
financiar la educación de gente que lo necesita. Y también financiar a los maestros, ¿no? Porque creo que en general estamos en una crisis educativa mundial. Los maestros les pagan muy mal y creo que está bueno que ellos se apoyen en gente que pueda sostener la educación bien, ¿no? Por otro lado, consumir azafrán y cúrcuma y reducir el consumo de grasas y azúcares. Y por último, los mantras. Los mantras, en el caso de Júpiter, el mantra más sencillo es Om Gurave Namaha. Otro mantra para Júpiter es Om Brim Brihaspataye Namaha. Y por último, vístete de amarillo, utiliza prendas amarillas, llena tu casa de color amarillo, porque amarillo es el color de Júpiter. Pon un yantra de Júpiter en tu casa si tienes esa posibilidad. Los yantras, es bien fácil encontrar un yantra. Eh, yantra de Júpiter, aquí te voy a mostrar un diseño de yantra de Júpiter. Bueno, acá hay varios, ¿no? Hay varias opciones. Todos estos yantras tú los puedes imprimir y poner en tu casa en algún lugar en donde tú sientas que está bueno, por ejemplo, tener un altar o en la puerta de tu casa, en un lugar sagrado de tu casa, poner este yantra de Júpiter. Eso es lo ideal porque el yantra lo que hace es invocar a la energía de Júpiter. Y si te gustan las piedras, las gemas, entonces utilizar una piedra de color amarillo, como por ejemplo un zafiro amarillo, un citrino amarillo, etcétera, ¿no? Piedras de color amarillo. Esas son formas en cómo tú puedes fortalecer a Júpiter para, de alguna manera, alinearte con esta energía de Júpiter y poder tener mayor claridad de cómo aprovechar este momento de crisis. Así que ya sabes de que puedes contar conmigo si necesitas una guía personalizada. Si es que tú tienes que tomar decisiones de negocios, decisiones financieras, creo que es bien importante en este momento del año hacer ese tipo de análisis astrológico para no tirar todo tu esfuerzo por la borda, sabiendo de que es inevitable esta crisis mundial económica. Y bueno, ya sabes de que puedes contar conmigo. Abajo vas a encontrar un link para que podamos agendar una cita astrológica. Y bueno, ya con eso voy cerrando. Te agradezco mucho por la atención. No te olvides de suscribirte a este canal, darle un like a este video, compartirlo con alguien que le importe, que le sea valiosa esta información, ponerme un comentario, suscribirte también a la membresía de este canal para que accedas a beneficios adicionales, clases semanales, etcétera. También te voy a poner un link abajo para que te sumes al programa de estudio de astrología védica, especialmente al curso de introducción a tu carta astral védica, para que puedas iniciarte en el estudio de tu carta astral y poder acceder a tu autoconocimiento gracias a esta ciencia sagrada, la astrología védica de India. Así que voy cerrando, te deseo lo mejor y seguimos conectados. Namaste.